Hola, bienvenidos. Hoy en Hermana Mayor Podcast tenemos un invitado especial también, Rubén Sánchez. Es CEO, es director, es profesor también universitario, entiendo que de MBA. Su carrera es administración de empresas como pregrado, pero como bastantes invitados del podcast, tiene también formación de posgrado en gestión de marcas, marketing, sustentabilidad. Ha estudiado en unas escuelas de negocio que yo de verdad admiro mucho, como GEC París, ESADE, IS, Business School, Harvard incluso, pero también universidades de grande prestigio en Perú. Rubén, muchas gracias por estar aquí, por aceptar participar en este podcast. La verdad es que te conozco hace poco porque descubrí una entrevista tuya en un podcast diferente y comencé a mirar tu trayectoria profesional como CEO, como gerente general, en general como profesional, pero también he visto un poco en tu perfil como personal, más allá de lo que es tu carrera, que estás trabajando en un propósito más amplio, incluso con los jóvenes. Estás buscando tener una influencia positiva y también expansiva. Entonces, por eso me animé a escribirte, porque me pareció que tu propósito en la vida va alineado a este podcast. Oye, Entonces, Ana muchas Paula, gracias por estar gracias, aquí. gracias por la invitación, gracias por el resumen también, porque define efectivamente una de las partes de mi vida en las que más me he dedicado o más he invertido, que es la educación, ¿no? Y gracias porque normalmente no me lo preguntan, y como hemos conversado previamente, tú y yo sabemos cuánto cuesta estudiar, no solamente en términos de costos, sino también del sacrificio, la dedicación que uno le dedica, ¿no? Así que gracias por dar esa ventana que pocas veces tengo para poder hablar de esa experiencia. Bueno, entonces genial. Vamos a retroceder bastantes años en el tiempo y vamos a ir a la etapa escolar, especialmente la secundaria, ¿no? Que es cuando están comenzando recién a surgir esas preguntas de repente de qué voy a estudiar. Y también que comienza la presión de todo el mundo, te comienza a preguntar qué vas a hacer. Eh, y quiero saber un poco cuál era tu rol en el colegio, en el grupo de amigos, ¿no? Si eras como bien chancón, bien estudioso, eras más relajado. ¿Cómo te recuerdas en esa época? A ver, yo recuerdo el colegio, diría, fácil. Nunca me costó trabajo. Y sabes qué, creo que era un alumno que, sabiendo que retenía o que retengo información fácilmente, no me esforzaba mucho, ¿no? Era muy activo físicamente, me gustaban mucho los deportes, estaba metido en todo, natación, básicamente. Y recuerdo esa época como una época en donde, como te decía, no destacaba académicamente porque no me esforzaba para aplicarme, ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera sobreestimé mis habilidades, y sabiendo que retenía fácilmente eso, el colegio se me hizo fácil, ¿no? Era una época en donde eh, diría, no había tanta competitividad, el colegio era bueno, era privado, y no tenía tanta preocupación sobre el futuro, ¿no? Porque tenía una posición cómoda, mis papás me pagaban el colegio, así que, por lo menos hasta antes del final, ¿no? Hasta antes de quinto de secundaria, con lo cual, nunca tuve problemas, diría, académicamente, ¿no? Muy bien. Bueno, posteriormente, ya cuando te toca elegir carrera, ¿tú recuerdas ese proceso de tomar la decisión? Me imagino que también ahora mismo hay muchas más carreras que de repente complican la decisión. Pero en esa época, ¿te acuerdas si fue una motivación específica la que te hizo elegir administración o si fue más bien una persona que te inspiró, te habló de la carrera? ¿De qué forma tomas esa elección? Bueno, yo estudié administración de empresas porque mi papá estudió administración de empresas también, ¿no? Y diría que el recuerdo que tengo de lo que él me fue enseñando tuvo dos componentes. Una, mi papá terminó la universidad muy rápido. Él estudió en la Universidad de Lima, terminó la carrera, si no me equivoco, en 4 años, que era una locura, rapidísimo. Y porque mi papá, diría, tenía como foco trabajar en la empresa de su padre, ¿no? De mi abuelo. Eh, y
diría que a pesar de que pasó rápidamente por el mundo corporativo, el estudio de investigación de mercados, que coincidió con una parte de mi carrera también, se fue a trabajar en la empresa familiar, motivado, diría, por este apetito que despertaba, pues, hacer crecer el negocio de la familia, ¿no? Y eso fue, diría, fuente de inspiración para mí, ¿no? Yo siempre lo vi con esos ojos de alguien que es capaz de manejar toda una organización y hacerlo, por supuesto, encontrando oportunidades para hacer más eficiente el negocio, ¿no? Esa ha sido la parte que a mí me ha movido y por la cual siempre me he inclinado hacia los negocios, ¿no? Yo diría que, que en mi caso, más orientado hacia la parte comercial, ¿no? A pesar de que mi papá también tenía ese sesgo, mi papá tenía una componente un poco más integral porque su negocio era mediano, ¿no? Él era mayorista de locería y cristalería, de menaje para cocina. Y de ahí lo que fui descubriendo en mi camino fue a otros referentes que en la medida de que yo iba avanzando durante mis estudios, me iban enseñando que la administración era lo mío, ¿no? Eh, Papás de amigos, ¿no? Yo creo que uno absorbe de todas partes esa dinámica, ¿no? Y va entendiendo qué es lo que le gusta, ¿no? No solamente a partir de lo que nosotros vivimos, sino a partir de ejemplos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, esos ejemplos están más potenciados con las redes sociales, ¿no? En mi época, en los noventas, eso no sucedía tanto, ¿no? El internet recién estaba entrando y las redes sociales prácticamente no existían. Con lo cual, ver a papás de amigos y, por supuesto, en mi trabajo, ver a referentes o a mis jefes fue fundamental para formarme mi idea de lo que quería en el futuro. Claro, de hecho, eso que acabas de decir de que ahora en las redes sociales uno ve personas, referentes, y dice, ah, yo quisiera ser como esa persona, que de repente no estás cerca en el círculo más cerradito de tu familia, tus amigos, etcétera. Eso es lo que queremos hacer acá también, que haya personas que digan, oye, mira, escuché esto y conocí un poco más de la carrera, ¿cierto? Eh, no sé, ir como inspirando también a través de estas historias. Eh, Corrígeme si yo interpreté mal, pero en otro podcast que fuiste entrevistado, escuché que cuando te tocó vivir la vida universitaria, ya tus papás no vivían contigo. Vivías creo que con tu abuelita. Sí, Y en el Perú, no necesariamente por tu misma razón, pero en el Perú hay muchos jóvenes que por algún motivo tampoco tienen una guía en la familia. Eh, Incluso pueden tener a los padres cerca quizás, pero de repente estos no tienen las herramientas suficientes para guiar al hijo en el mundo profesional, hacer como unos mentores que les vayan sí. dando el ejemplo, les vayan comentando de cómo se viene esto en la carrera universitaria, al escoger prácticas profesionales y luego las habilidades que necesitan después para salir al mundo laboral. Entonces, según esta experiencia tuya y viendo en retrospectiva, ¿qué aprendizaje obtienes en este momento de la vida en la que no estás junto a tus padres, estás con la abuela, sí, pero qué cosa le dirías a un joven que quiere estudiar, ser profesional, pero no cuenta con ese acompañamiento familiar, con herramientas? A ver, como bien dijiste, esta situación que me ha pasado a mí, a muchísimos peruanos, no es exclusiva, ¿no? Yo diría que es más común o cotidiana de lo que uno cree, ¿no? Y si bien es cierto, yo también la viví, creo que contando mi experiencia, muchos nos hemos sentido identificados, ¿no? Sabiendo de que no estamos en este camino solos. Yo siempre he creído que los padres son fundamentales, no solamente en el desarrollo, sino durante toda nuestra vida, ¿no? Nuestros padres, siempre necesitamos a nuestros padres, ¿no? Incluso viejonazos, ¿no? Grandazos, y he entrado en canas inclusive, ¿no? Uno siempre aprende de ellos. Y en mi caso, si bien es cierto, fui muy bien formado, mis papás tienen una estructura de valores incólume, ¿no? Son unas personas íntegras y además respetadas por eso. No tenerlos durante esta etapa formativa, ¿no? Entre los 17 y 23, 24 años, marcó mi vida, ¿no? Porque uno en el Perú particularmente se siente protegido viviendo con sus padres hasta grande, ¿no? Eso es una característica de nosotros. Y no tenerlos a mi costado, claro, me privó de consejos que yo diría hubiese querido matizar para mi carrera, ¿no? Sin embargo, no tenerlos a mi lado también me ayudó a madurar más rápido, ¿no? Los hombres particularmente maduramos más lento que las mujeres, y somos más inmaduros. Y en ese sentido yo creo que no haberlos tenido a mi costado me ayudó a hacerlo más rápido y a valorar más
lo que tenía y lo que iba construyendo, ¿no? Sin embargo, mi abuela, a pesar de que no era una gran consejera en términos profesionales, fue un gran elemento de estabilización emocional durante esa etapa, ¿no? Ella era mi cable a tierra, ¿no? Mamá Raquel, le decíamos. Y eso diría que me dio mucha estabilidad en un contexto muy difícil, ¿no? Y yo creo que finalmente en los tiempos más difíciles lo que uno busca no es tanto esa guía académica o profesional, sino más bien son estabilidades emocionales que soporten la dureza del momento que vivimos, ¿no? Yo creo que tener a una persona que nos soporte en esa parte es fundamental porque nos permite ser más resilientes, recomponernos más rápido, ¿no? Y levantarnos o por lo menos seguir caminando en un camino muy duro, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño además porque yo percibía que incluso sin mediar palabras, su sola presencia o su solo cariño demostrado a través de lo que me cocinaba o cómo me esperaba cuando yo regresaba de trabajar o de estudiar, era un motivo suficiente para entender que tenía soporte, ¿no? Y eso diría que es lo que me empujó o me ayudó a salir de esa etapa con éxito, por supuesto, y con un gran recuerdo, ¿no? Claro. Sí, me acordaba ahora que lo mencionabas eso de la comida. Yo me acuerdo que cuando llegaba de la universidad, mi comida siempre estaba en el microondas, ¿no? Porque era la última en comer, la que se iba a quedar hasta más tarde estudiando. Entonces, esa parte es como súper valiosa, súper importante. Sí. Eh, He visto también que participas en diferentes actividades con jóvenes universitarios. Creo que has dado charlas de diversas temáticas. Y me pregunto si en esos viajes has como recogido o has escuchado, has detectado alguna inquietud, preocupación, temor quizás de estos jóvenes peruanos respecto al futuro laboral. O de repente un miedo compartido que quizás también te haga recordar a tus miedos de cuando eras estudiante y las inseguridades, ¿no? ¿Qué cosas has detectado y qué sueles como recomendar o responder ante esas inquietudes? Mira, es una excelente pregunta, porque tú sabes que más que miedo, lo que noto es mucha hambre, ¿no? Eh, Mucho deseo de superación, ¿no? Mucho optimismo, ¿no? O sea, cuando estás en la universidad, especialmente en pregrado, lo que quieres hacer es, a través de tus estudios, comerte el mundo, ¿no? Y por supuesto, bajo diferentes matices, ¿no? Sacar adelante a tu familia, crecer, por supuesto, profesionalmente, cumplir tus metas económicas, etcétera. Y yo más bien no he encontrado preocupación, sino todo lo contrario, mucho optimismo, ¿no? Y muchos deseos de los chicos más bien de encontrar a través de ejemplos de personas que la hayan hecho, de cómo ellos podrían hacerla, ¿no? De cómo podrían, diría, sobreponerse a las adversidades que nos va planteando la vida y por supuesto cómo poder crecer profesionalmente, ¿no? Tú sabes que eso yo siempre lo matizo desde el punto de vista positivo, porque no me ha pasado hasta ahora escuchar a ninguno que se me acerque, particularmente en provincias, que me hable llorando penas, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Con hambre, te decía, ¿no? Y algo que me gusta más particularmente es que hoy en día, en provincias particularmente, la oferta de estudiantil, la oferta de estudios universitarios, ha crecido muchísimo, pero sobre todo se ha sofisticado y ha alcanzado niveles, diría, sobresalientes de calidad académica, ¿no? Y también de infraestructura. Entonces lo que veo, y a propósito de las provincias, te decía, ¿no? Yo he estado muy recientemente este mes de agosto en Huancayo, en Trujillo, en Chiclayo, eh, como tú decías, dando conferencias, estos grupos de estudiantes o emprendedores que me invitan, diría, por motor propio, ¿no? En la manera como se van organizando. Y lo que veo es eso, ¿no? Infraestructuras impresionantes, currículas muy buenas, profesores dedicados, pero sobre todo alumnos que están percibiendo que la educación de calidad llega a su casa, ¿no? Y no tienen que trasladarse a Lima como sucedía en el pasado, ¿no? Así que yo me muestro optimista y por supuesto optimista a partir de lo que voy escuchando a partir de ello. Claro, ha cambiado bastante la realidad del Perú, porque también te decía al inicio, también hay muchas más carreras profesionales que antes o estudias ingeniería o estudias derecho y administración y poco más. O sea, ahora parece que ha crecido bastante la oferta de carreras y también el mercado laboral peruano.
parece también que tiende a tener más, bueno, en estos años de incertidumbre política no tanto, pero sí respecto de los años 80, 90, como más oportunidades laborales dentro del país, ¿no? También escuchaba en alguna entrevista que tú decías, yo quiero que mis hijos se queden en el Perú, y eso también es algo que se logra siempre y cuando haya todo un contexto en el país que favorezca que ellos deseen quedarse en el Perú, ¿no? Sí, sí, mira, yo creo que lo que hemos aprendido los peruanos es que si no encontramos chamba, nos las inventamos, ¿no? Nos las creamos. Y eso está favoreciendo el entorno emprendedor, ¿no? Pero lo que más me gusta sobre este momento, más allá de que siempre, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, diría, las oportunidades escasean, no hay mucha oferta de profesionales diría, para poca demanda de empresas por ellos. Lo que encuentro es un entorno emprendedor en donde con profesiones, los profesionales que deciden hacer empresa van encontrando nichos y van desarrollando negocios, ¿no? Y lo más bonito sobre este camino es que lo van haciendo encontrando un propósito de transformación, ¿no? Me encanta ver cómo chicos, comparados contra mi edad, van encontrando que en este camino son capaces de generar empleo, son capaces de sacar adelante otras familias, ¿no? Y van entendiendo que esto es un círculo virtuoso, ¿no? Y así como te decía que yo no he visto hasta ahora a estudiantes universitarios o recién egresados que me planteen una posición pesimista, lo que sí veo es una posición en donde desde su provincia, desde el Perú, tengan un ánimo de transformación. Y si bien es cierto, hay muchos que piensan en irse, ¿no? Como ruta, diría, de superación personal, hay muchos también que ven al Perú como una alternativa. Y te decía, ¿no? Yo, o digo públicamente, ¿no? Yo peleo para que mis hijos tengan esa misma óptica, ¿no? Tengan la óptica en el Perú. Es posible hacer empresa, es posible tener un trabajo pues, que nos ayude a cumplir nuestras metas, es posible hacerlo, además, desarrollando el país, ¿no? Así que, nuevamente, ¿no? Mi posición al respecto es súper optimista, ¿no? Claro, yo creo que habrás encontrado algunas personas que, por otro lado, de repente que escuchen que tú conversas con chicos del tema de propósito, como mencionabas. No sé si alguien con menos ánimo o con menos entusiasmo, con menos positivismo, te haya cuestionado y te haya dicho, oye, no te es difícil hablar del propósito con jóvenes que quizás uno no entienden el concepto de propósito porque a veces parece muy, muy de adulto, ¿no? O de repente te dicen, oye, pero si hay jóvenes que están luchando por subsistir, o sea, que de repente estudian por el sueldo y por tener un mejor futuro, simplemente eso, hasta ahí llega la visión. Entonces, no sé si alguien te ha cuestionado sobre, ¿es difícil hablar de propósitos con gente muy joven? A ver, yo voy a empezar por la dificultad de hablar de propósito. No es difícil porque justamente como yo soy profesor universitario en paralelo a mi carrera profesional, entonces yo tengo, diría, la experiencia de saber cómo transmitir conocimiento con pausa, ¿no? Con paciencia, y eso diría que es una característica que he desarrollado a lo largo de mi vida, después de graduado, ¿no? Con esta experiencia académica. Y tú sabes que lo más difícil no es explicárselo a los chicos, sino a los grandes, ¿no? Porque los chicos la tienen clarísima, ¿no? O sea, ellos saben que hay que caminar en esta vida con propósito. Y a pesar de que puedan tener un sesgo con respecto al propósito de corto plazo versus el de largo plazo, el propósito lo tienen claro, tú lo has dicho. O sea, ellos quieren terminar su carrera porque su propósito es superarse, salir adelante, su propósito es mantener una familia, su propósito es mejorar la calidad de vida de quienes están a su alrededor. O sea, a pesar de que el propósito que ellos se plantean tenga un matiz tal vez un poco más sesgado a sí mismos o a su entorno más cercano, ellos tienen clarísimo lo que quieren y me impresiona además esa claridad, ¿no? Yo lo veo y me admira, ¿no? O me genera admiración. Y te decía más bien, me frustra verlo en los más grandes, ¿no? En los cuarentones, cincuentones y por supuesto los que están más adelante, porque no ven lo que los chicos y yo particularmente estamos viendo, ¿no? Y es que hay que dar más
para que más de lo que tenemos, hay que dar mucho de nuestro tiempo para que más personas entiendan que la importancia del propósito. Y te decía, es contradictorio, ¿no? Porque finalmente a quien yo tengo que convencer es a los grandes que cuestionan mi camino. O sea, me dicen, oye, Rubén, ¿cómo haces? ¿No? ¿Cuánto tiempo sacrificas? ¿Cómo equilibras con tu familia? ¿No? Y más bien ahí lo que yo procuro es que ellos se convenzan de entregar un poco más de tiempo para poder, diría, comprometerse con el desarrollo del país, ¿no? Yo creo que los chicos que están egresando de las universidades tienen clarísimo lo que tienen que hacer para cambiar la realidad del país. Los grandes tienen que convencerse de que es posible hacerlo, ¿no? Y ahí es donde viene el verdadero trabajo. Sí, yo recuerdo, ahora que me dices esto de los chicos y los grandes, yo recuerdo que mi primera práctica profesional llegué a una empresa de producción y en la planta éramos como 200 personas, la mayoría operarios, unos 10 ingenieros más o menos, y yo que era la practicante y la única mujer, ¿no? Y, y yo llegué y les preguntaba esto sin querer, ya no tenía la palabra propósito, pero sí les pregunté a mis jefes en esa época, ¿qué motiva a estas personas? ¿Qué motiva a los operarios? Porque para mí era importante saber qué los mueve para cumplir los temas de seguridad ocupacional, para cumplir los temas de producción, metas, objetivos, etcétera. Pero quería ir un poquito más profundo. No sé por qué me dio por preguntar eso. Y la respuesta lamentable en ese momento fue, a esta gente solo le motiva el dinero, la plata. Quieren pagar, ganar horas extra, solo eso. Y yo decía, imposible, o sea, no. Si es que quieren un sueldo, es porque también, como tú dices, quieren sacar a la familia adelante, tienen que construir una casa, Es otra la motivación. Y recuerdo que en mi búsqueda, como era la única mujer y además la practicante, aprovechaba un poco esa posición que no era de alta responsabilidad para hacer pruebas, ¿no? Y yo me acuerdo que comencé a ver cómo los motivaba desde otro ángulo, ¿no? Entonces comencé a premiarlos por estos temas de seguridad. Les posteaba en esa época Facebook como la gente que más se proponía a mejorar las condiciones, etcétera. Y de pronto una persona de más de 60 años de la fábrica viene y me dice, señorita, esta semana no ha publicado quién ha ganado. Entonces yo Ujú. decía, entonces yo decía, oh, pensé que nadie lo veía. Me dice, no, claro que lo ven. Y lo ven mis nietos, que están muy orgullosos de que yo sea no solamente un operario, sino que estoy mejorando mi entorno laboral y soy uno de los mejores. Entonces yo ahí como que dije, oye, yo pensé que nadie veía esto y en realidad estoy como demostrando que su motivación no necesariamente es el dinero. Hay otras motivaciones y todas las personas tenemos las posibilidades de tener otras motivaciones que no sean exclusivamente el salario, que también es útil para otras cosas que van asociadas como el crecimiento de la familia, el cambio de las condiciones de calidad de vida, etcétera, ¿no? Me ha hecho recordar esa parte porque, claro, yo en mis 24 años creo que tenía, no sé cómo me surgió esa duda y también esa forma de demostrarlo, ¿no? Sí, Eh, y ojo, Ana Paola, que en complemento, o sea, tú lo has dicho, ¿no? O sea, el salario emocional es fundamental y esto en un contexto en donde, como la pirámide, ¿no? de las necesidades de Maslow, pues tú tienes en una misma empresa, inclusive en la parte básica, ¿no? La seguridad. O sea, tú no solamente trabajas por un sueldo, sino trabajas en una empresa que te asegura que te va a pagar el sueldo, porque vivimos en un contexto en donde, dada la informalidad que existe en el país, incluso trabajando para una empresa, muchas empresas no aseguran eso, ¿no? O además hay algunas que están complicadas y que tampoco lo pueden hacer por sus propias finanzas. Pero tú lo que buscas es primero asegurar tu seguridad sobre tu ingreso. Y luego de eso vas escalando a tu sentido de pertenencia, el orgullo que te representa trabajar para esa empresa, la afinidad que tienes con las personas que están dentro de la empresa. O sea, hay un abanico de elementos que te hacen trabajar en una empresa, ¿no? Y de hecho, cuando alguno de ellos, más básico, más complejo, no trasciende, lo que termina pasando es que comienzas a buscar otro trabajo, ¿no? Y ahí es donde empieza el desafío de la rotación del personal, etcétera, ¿no? Nuevamente, como tú bien lo has graficado, nosotros trabajamos para cubrir
varias necesidades en paralelo, ¿no? Y las emocionales tienen una gran componente, ¿no? Claro. Escuché hace un tiempo también que cuando tú tuviste tus prácticas, a propósito de las mías, hablaste con una psicóloga que detectó en ti un talento marquetero, que creo que tú ibas más por el lado financiero y te dijeron, no, Sí. Rubén, estás en el camino equivocado, ven para acá que creo que te va a ir mejor en este lado. Y no sé si tú ya lo habías visto o si fue como un descubrimiento para ti, pero dado esto, a muchísimas personas nos pasa, ¿no? Que hasta que no llegamos al campo laboral y experimentamos, no descubrimos. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué recomiendas ahora que ya pasaron los años a un joven que está así perdido, como que todavía no encuentra ese talento en donde va a destacar, que le va a hacer destacar? A ver, en mi caso, más allá de que no sabía que tenía el talento, yo diría que me negaba a desarrollarlo, ¿no? Porque efectivamente yo estudié administración de empresas con especialidad en finanzas. Y entonces cuando yo terminé la universidad dije, no, oye, yo quiero desarrollarme en lo que ya estudié, ¿no? Y esta psicóloga vio algo más que determinar que no tenía, algo que yo no quería explotar, y era que yo, como sabes, los 5 años de universidad me los pagué trabajando, vendiendo en un banco productos financieros, ¿no? Entonces, ella lo que vio era un espíritu mío muy marcado por ese perfil de ventas, ¿no? Entonces me dijo, oye, tú tienes perfil de ventas a pesar de que estudiaste finanzas, ¿no? Entonces yo me negaba probablemente en ese momento a aceptarlo, pero claro, uno se ha dado cuenta de que la experiencia laboral determina cómo se forma tu personalidad profesional, ¿no? Y claro, no se equivocó, porque ciertamente yo venía pues de ventas, ¿no? Y el marketing tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de ventas, ¿no? Y nuevamente lo que ella hizo fue potenciarlo, ¿no? Ella me vio con esa inercia y me dijo, oye, mejor ven por acá. Y si no te gusta, te doy una oportunidad en finanzas. Y no se equivocó, pues, ¿no? Por algo ella, Artemisa Beltrán, es una experta, ¿no? Y eso finalmente, gracias, diría, a su recomendación y por supuesto a mi deseo de aceptar esa recomendación, fue lo que me hizo estar donde estoy hoy, ¿no? Claro. De hecho, en otras entrevistas hemos destacado que algunas personas han visto también un cambio en su profesión o en su carrera, en lo que pensaban que iban a seguir, pero de pronto llega un mentor, una persona que puede ser un profesor, la psicóloga con la que te encontraste, un referente que tú respetes como su sabiduría y te dice, mira, hay una oportunidad por este lado y creo que podrías destacar, ¿no? Entonces, esa parte del adulto que te guía, lo encuentro como muy importante y muy, como que a veces no es tan, entre comillas, popular, porque cuando eres joven como que te niegas a escuchar a los adultos, ¿no? Pero en realidad los mentores de este tipo pueden hacer un cambio muy grande y un impacto muy, muy positivo para tu carrera. No sé si quieres detallar algo más de este tema de los mentores. Sí, sí, de hecho tú has dado en el clavo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una mala comprensión de que es un mentor, ¿no? Nosotros creemos que un mentor es una persona que se va a sentar contigo, que te va a hablar una hora, ¿no? Y te va a guiar, ¿no? Como un papá, ¿no? Y un mentor más bien es aquel que te enseña en el camino, ¿no? Es alguien a quien tú identificas que tiene una habilidad o una capacidad que tú quieres capitalizar para ti mismo y tú más bien lo comienzas a observar, lo comienzas a monitorear, lo comienzas a seguir, ¿no? Por eso yo lo digo también públicamente, o sea, yo he tenido en todos mis jefes una suerte muy grande porque todos han sido mentores en el sentido de que han sido buenos jefes, ¿no? Y que me han liderado con el ejemplo y que sus decisiones de negocios las he capitalizado, ¿no? Las he visto, etcétera. O sea, no es que se hayan sentado conmigo a enseñarme como niñito de kindergarten lo que había que hacer, sino es que ellos con su ejemplo me ayudaron a capitalizarme. Y esa yo creo que es la gran diferencia entre lo que entendemos por mentor y lo que realmente es un mentor, ¿no? Como te decía, ¿no? Yo creo que quien nos lidera nos enseña no solamente eh, con lo que dice, sino con lo que hace, ¿no? Es como el ejemplo de un padre, ¿no? Y si tenemos por ahí la suerte de que además tiene la paciencia de sentarnos con nosotros y hablar, pues hemos descubierto
diría, un ángel, ¿no? Yo como te decía, de todos mis jefes siempre he aprendido algo. Gracias a Dios, todos o casi todos han sido maravillosos maestros. Incluso, y quienes no lo fueron, o que diría se equivocaron, o quienes fueron menos humanos, también me enseñaron porque me enseñaron a hacer lo que no quería, ¿no? Como te digo, entender esa diferencia es fundamental para no frustrarnos, ¿no? Yo he recibido siempre, bastante seguido, diría, chicos que me dicen buscar un mentor, me dicen, Rubén, ¿puedes ser mi mentor? Cuando les explico eso, me abren los ojos y me dicen, sí, pues efectivamente, ¿no? Me toca aprender de quien está, diría, acompañándome en este camino, y que no solamente son jefes, ojo, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser incluso subordinados, que siempre tienen algo que enseñarnos, ¿no? Claro, eso también es un llamado como de atención para eso, esas personas que ahora tienen puestos de jefatura, de liderazgo, porque también es una oportunidad de trascender a través de ese ejemplo, que de repente no se lo toman como tal, como un rol de mentor específico, pero que también al estar en una posición en la que es visto, más a la vista de todos, eh, puede impactar, porque también hay personas que de repente se dejan guiar también por el mal ejemplo. Entonces, como que dicen, así son los negocios, así es la vida, hay que hacer esto porque es la única forma de ganar, quizás, ¿no? Lo has dicho Ay, bien, ¿no? Qué importante filtrar, ¿no? sí. Hay un tema que a mí me ha apasionado desde niña, pero la verdad cada vez es más complicado en la realidad peruana. El tema de la política y la necesidad de que jóvenes buenos se interesen por ella. Para mí es muy evidente, pero no para todas las personas lo es, que el hecho de tú elegir el presidente, el congresista de tu ciudad, de tu región, es importante. Y es importante para el tema educativo también, ¿no? Cuando yo intento conversar, porque la verdad, alguna vez estuve yo en la calle repartiendo volantes por algún candidato presidencial hace años, y como que me ponía a explicar el impacto que es elegir un buen presidente, ¿no? Y también elegir un buen autoridad local. Y muchas veces me respondieron que la realidad iba a seguir siendo la misma al día siguiente de las elecciones, ¿no? Que no tiene ningún sentido o no tiene ningún impacto esa elección, ¿no? Tú, desde que lo que veo que estás involucrado en acciones concretas para la sociedad de forma positiva, ¿puedes darnos ejemplos para desmitificar y dejar de lado esa afirmación de que mi vida va a seguir siendo la misma después de la elección? ¿Por qué los padres y también los niños que cuando comienzan la universidad ya tienen 18 años, van a votar? ¿Por qué tienen que preocuparse, interesarse por elegir bien? ¿Cuál es el impacto en la educación, en el futuro del país, etcétera? Oye, qué buena pregunta, mira, y qué bueno que me la haces además, ¿no? Lo que ha pasado con la política es, como tú bien dices, y es que hemos tenido una suerte de sentido de resignación, ¿no? Por supuesto, esto potenciado porque las personas de bien, ¿no? Las personas más nobles, no se lanzan a la política porque, claro, siempre había un sentimiento, diría, de contaminación, ¿no? El que hace el bien no se quiere meter en política porque no se quiere contaminar del mal, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con los sesgos políticos, ¿no? Ni siquiera de izquierda y derecha, que yo en algún momento en algún podcast me referí mal, ¿no? Aquí no se trata de izquierdas ni derechas, ¿no? Yo tengo amigos de extrema izquierda y amigos de extrema derecha y aquí se trata más bien de diferenciar quién hace el bien o quién hace el mal, quién es corrupto o quién es íntegro, ¿no? Y esta apatía por la política está determinada por eso, ¿no? Porque no hemos encontrado en este, diría, abanico de opciones cuando nos toca votar a personas de bien, ¿no? Y además no hemos hecho la tarea, o sea, no hemos preguntado o no hemos investigado quién está atrás de la persona por la que vamos a votar. O sea, quién es Juan, ¿no? Por poner un nombre cualquiera, ¿no? ¿Quién es Juan, no? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué hora su familia, no? ¿Tiene procesos judiciales? ¿Qué opina la gente de él o de ella? ¿No? Yo creo que esas preguntas fundamentales son las que nos van a ayudar a elegir mejor. ¿Y qué opino además con respecto a lo que, como tú bien mencionabas, es política sin ser político, ¿no? Repartir volantes, ¿no? O en mi caso, dar conferencias. Y es que nuestro involucramiento no tiene que ser desde una posición o desde un cargo político.
¿no? La política se hace desde cualquier trinchera, ¿no? Y se hace efectivamente procurándole el bien al país, pero sobre todo con una componente de servicio, ¿no? Y esto es algo que es difícil de entender, porque quienes tenemos esta vocación, como tú, como yo, no política, pero sí de cambio, diría, de- de nuestro ecosistema, es que entendemos que cualquier acción que emprendamos, desde la académica, ¿no? O desde el activista, tiene un impacto, ¿no? Y más bien, lo que muchos no entienden es que quien desea participar en política lo hace con vocación de servicio, ¿no? Y eso es algo, es como preguntarle pues a una monja por qué es monja, ¿no? O sea, esto es menos, es racional, pero esto tiene una componente mucho más profunda. O sea, yo quiero ser sacerdote o monja porque quiero servir, ¿no? Y, oye, pero ¿por qué quieres servir? ¿Tienes un interés? Sí, pues quiero servir porque me interesa sacar adelante a las personas de su situación de pobreza, de salud, etcétera. Entonces, esa conceptualización se ha malinterpretado, se ha malversado, cuestionando a quien desea servir, ¿no? Y de hecho le atribuyen componentes de intereses corruptos, ¿no? Dice, ah, tú quieres entrar en política porque quieres robar. Entonces, no, yo quiero que no hayan más pobres en el país, yo quiero que no haya más analfabetismo, yo quiero que no haya contaminación, ¿no? Y cuando entiendes que esa es la manera por la cual muchos peruanos hacemos lo que hacemos, te decía, desde cualquier trinchera, uno entiende por qué la política puede tener salvación o puede cambiar, ¿no? Yo creo que entendiendo que podemos hacer el bien a la sociedad a través de nuestras acciones, como te decía, incluso si no tenemos cargos en el Estado, vamos a hacer un cambio profundo, ¿no? Claro, la política en realidad está en todo ámbito de la vida, no solamente en el Congreso y no solamente el día de las elecciones. Y Así eso es es. algo que tenemos que ser bastante proactivos todos como ciudadanos y aportar desde nuestro rol, ¿no? Incluso en el momento de informarse, como dices tú, de ver las noticias, enterarse de cuando están haciendo algo mal los congresistas, están, no sé, dando una ley que impacta negativamente, por ejemplo, el tema de la educación. Entonces, comenzar a comentar, a hablar del tema, ahí estás haciendo política y también estás educando a los jóvenes a interesarse por ella. Desde tu rol de padre, por ejemplo, yo en mi familia siempre hemos escuchado mucho las noticias y siempre hemos debatido sobre ellas, a pesar de que yo era muy niña, y creo que por eso también influyó en mí el decir, oye, esto es importante. O sea, y cuando yo escucho a gente de mi edad o menores que, que no le ven la importancia y más bien piensan que eso es como, es cosa del demonio. No, no, política no. Yo digo, no, es que en realidad eso influye en toda la vida. Y tú crees que no, pero cuanto más alejado y más ignores sobre ese tema, peor le va al país. Eh, Rubén, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres dar un mensaje final para hijos, estudiantes o para los padres incluso que vean este podcast. Oye, Ana Paola, no, en primer lugar, gracias nuevamente por haberle dado foco a algo que muy pocas veces, de lo que muy pocas veces se habla, y es efectivamente de la educación y la transformación de nuestras vidas a partir de la educación. Yo creo que el sentido que le estás dando a este podcast tiene, diría, esa particularidad que te felicito. ¿Y cuál es mi mensaje a quienes nos escuchan? Y es que la educación sí transforma la vida de las personas y que sí es posible salir adelante incluso en situaciones de extrema dificultad, pobreza, diría desafíos, estudiando y saliendo adelante a partir de la academia, ¿no? Yo diría que además no hay pretexto para dejar de estudiar, ¿no? Y lo único que demanda es mucho esfuerzo, ¿no? Quien quiere puede, ¿no? Pero cansa, ¿no? Pero demanda esfuerzo, ¿no? Y yo creo que quien está viviendo hoy ese desafío se va a dar cuenta que cuando termine, eh, el sentido de recompensa que va a obtener es trascendental, ¿no? Eso marca tu vida, ¿no? Cuando uno se gradúa y escucha esa musiquita de graduación, luego de ese camino tan tortuoso, entiende que todo tuvo sentido, ¿no? Y que además genera en él un bicho que lo termina acompañando toda su vida, ¿no? Y es que uno se da cuenta de que
estudiar es un elemento que siempre nos va a agregar valor y uno termina estudiando toda su vida, ¿no? Uno se vuelve más bien súper ambicioso en términos de querer seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que eso, diría, es la verdadera transformación. Muchas gracias, Rubén.